Hablando del proyecto de Ethical, quería saber de entrada cuál fue la solicitud, cuál fue la necesidad del cliente, qué fue lo que ellos externaron, o fue incluir los medidores en un proyecto que ustedes ya venían trabajando macro ahí en la planta. Ethical es un laboratorio especial donde las aplicaciones tecnológicas ellos las están llevando a un sistema SCADA. Ok. La intención final es tener todos los portadores energéticos, o sea, todos los consumos de agua, electricidad, aire acondicionado, aire comprimido, tenerlo siempre midiendo, saber los gastos energéticos de los equipos en cuestión, pero básicamente en el caso que nos ocupa, que es los medidores de caudal para aguas de diferentes naturalezas, lo que Ethical pidió fue lo siguiente: tener bajo control los consumos de agua por cada una de las partes que componen la planta de producción. Entonces, para ello, ellos hicieron una solicitud general, que es este plano que tú tienes. Ok, este que está aquí. A partir de ahí se hizo un estudio de los medidores que ya estaban instalados, que no tenían la posibilidad de transmitir datos. La intención siempre es pasar a manejar los datos, o sea, almacenar datos para de estos datos obtener todos los indicadores energéticos, o sea, eficiencia, consumo de agua subterránea, rechazo de aguas en las plantas de ósmosis que no son despreciables, reuso de agua. La intención final es reusar el agua, o sea, saber qué cantidad de agua pura estamos desestimando en los enjuagues finales para al final hacer un proyecto de reuso de agua. Ok, y ahí el tema de la conectividad al SCADA, ¿había un protocolo específico que exigieron o sí, ustedes trabajaron con el 4A20 de los medidores de flujo macrómetro? No, mira, ahí surgió un tema interesante. Ellos tienen un sistema SCADA que están implementando, es sobre la base de básicamente BATnet, pero ellos compraron unos adaptadores para transformar las señales de otros tipos a señales BATnet. Okay. En el caso de los medidores nuestros tienen salida de pulsos y tienen salida de 420 mA. Correcto. Pero tiene una manera de upgradearlo, o sea, de actualizarlo, colocándole un dispositivo que pudiera transmitir en BATnet directamente, Modbus, u otra manera que sea más cómodo para ellos y no tengan que transformar la señal. Aquí lo interesante es en la ubicación geográfica de los medidores. Tenemos medidores que están ubicados en los exteriores. Okay. O sea, estos medidores se escogieron que fueran IP67, o sea, que le puede caer agua lluvia, que puede estar a la intemperie, y fueron colocados en los lugares estratégicos. ¿Dónde se colocaron? Si tú te fijas en este diagrama, nosotros tenemos en este cliente 3 fuentes de entrada de agua. Vamos a mencionarla: agua de la casa, o sea, de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo. Ellos tienen 2 pozos de su propiedad y estas 3 fuentes de entrada de agua se cuantifican con estos medidores. Excelente, ok. Entonces, en una cisterna receptora, que es la cisterna de 50.000 galones, se almacena toda esa agua que llega. Primero se abastece la cisterna contra incendios, después una cisterna que nosotros usamos para comenzar el proceso de purificación de agua y potabilización, que es de 16.000 galones. De esta cisterna, entonces, viene a la cisterna de agua potable, y aquí contabilizamos el agua potable. De la de contraincendio, en caso de que ocurriese un incendio, también contabilizaríamos la cantidad de agua que se empleó en extinguir ese incendio. Como vas viendo en el flujo, después de cada cisterna, o sea, después de cada almacenamiento, hay colocado un medidor para saber las pérdidas que se producen de una cisterna a otra en la transferencia, que existen pequeños consumidores. Aquí están, por ejemplo, los jardines, etc. Okay. Esos también tienen un medidor, o sea que el agua que se quede en el camino también se contabiliza. Después llega una cisterna otra cisterna de 50.000 también, que es ya de agua potable. Esa cisterna de agua potable abastece al edificio de producción y se contabiliza de manera separada el agua que se emplea en los baños, en los lavamanos, etc. Parte de esa agua potable se ablanda, o sea, se le quita la dureza permanente de calcio y magnesio y se almacena en otra cisterna. Aquí también se cuenta cuánta agua de esa agua potable se transformó en agua blanda. ¿Y todos esos puntos donde se instalaron eran tuberías del mismo diámetro? O sea, ¿todos los flujómetros eran de un mismo diámetro o fueron diferentes diámetros que se trabajaron ahí? De diferentes diámetros. Tenemos diferentes diámetros, diferentes materiales y diferentes conexiones. Okay. O sea, tenemos esas 3 peculiaridades. Por ejemplo, en todo el proceso, desde los pozos hasta la cisterna de agua potable principal, la tubería es de CPVC. Okay. Porque está expuesta al sol, está en una zanja, etc.
De la cisterna de agua blanda hacia el edificio hay un tramo en polipropileno, un tramo exterior, y después la tubería se transforma en el interior de la planta en PVC. O sea que tenemos toda esa combinación de materiales y diámetros. Las tuberías que arriban al edificio son de 4 pulgadas. Las tuberías que vienen de los pozos son de 4 pulgadas. Las tuberías de agua potable al edificio son de 2 pulgadas. Y así tenemos diferentes diámetros, diferentes materiales. Ya cuando llega a las plantas de purificadoras de agua, ahí tenemos entonces aceros inoxidables. Esa agua blanda circula por tuberías de acero inoxidable. Sí, si mal no recuerdo, había un medidor de flujo también, Triclamp. Flowmec. Pero exacto, la otra marca. Flowmec es este. Pero había sí, también tiene toda la razón. Triclamp. Tiene toda la razón, pero ya esos son sanitarios. Exacto. Esos medidores, como bien tú dices, son de acero inoxidable 316L, conexión Triclamp, y están colocados después que el agua se convierte en agua purificada. O sea, esos están después del CDI. Es esta posición, por ejemplo, y estas posiciones de llenado de los tanques también tienen ese tipo de medidores. O sea, que por cada sistema tenemos 3. Uno a la salida del CDI, uno a la entrada de los tanques de agua ambiente y uno a los tanques de agua caliente. Y eso se multiplica por 2 porque este sistema ellos lo tienen duplicado. O sea, lo tienen el principal y uno de respaldo. Por tanto, aquí tendríamos Flowmec 6. O sea, 3 en cada sistema. No, excelente. Ahí volviendo al tema, y escúcheme que le vuelva para atrás, sí. Del BACnet que estuvo mencionando. Está interesante eso de lo que ellos tienen para el convertidor. Sí. Porque nosotros hemos recibido recientemente, por ejemplo, con el Hard Rock, solicitudes con ese protocolo específico y Macrometer no lo tiene. O no lo tiene aún, porque supuestamente nos dijeron que en este año iban a sacar ya un controlador como protocolo BACnet, pero no ha salido. Entonces sería interesante saber qué es lo que tiene Ethical allá, porque sabemos que podemos entonces presentar esa solución con Macrometer para otras aplicaciones donde el cliente también exija BACnet como protocolo. O sea, que me puede compartir esa información. Sí, como no, sin ningún problema. Es un convertidor de señal que se comunica a través de una red. Ok. O sea, RS485. Y entonces ahí llega la señal en 4 a 20, tú la transformas y la envías a un PLC. O sea, es un sistema que no lo mencioné, pero cada uno de estos medidores, la señal va a paneles intermedios que nosotros tenemos. Dedicados, por ejemplo, el sistema de agua potable tiene un panel principal. Entonces, estos medidores que están asociados a la potabilización del agua, esas señales van a ese panel. Y ese panel envía la señal a un panel máster que es el de la SCADA. Claro, que es donde ya está todo, la planta completa. Donde está todo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Las señales de los macrometers se la enviamos al switch que convierte la señal y la envía entonces al Metasys. Esa solución fue la que se encontró y hasta ahora ha funcionado. Ya hemos logrado, por ejemplo, tener otras aplicaciones con los macrometers. Por ejemplo, una de las aplicaciones interesantes que hemos encontrado es detección de fuga de agua. Interesante. ¿Y qué están haciendo ahí? Bueno, ¿qué hicimos? ¿Por pérdida? Sí, como es una rama de distribución, no es un circuito cerrado que siempre hay circulación. Cuando se producen paradas en horas de la madrugada, por ejemplo, las bombas se quedaban funcionando porque el switch era incapaz de alcanzar la presión de consigna y la bomba se mantenía trabajando, el agua se calentaba, la bomba se calentaba, el motor se calentaba y decidimos entonces usar los pulsos de salida del medidor de caudal para detener la bomba en caso de que en un tiempo y en una hora específica no haya cambio, o sea, no haya consumo de agua y la bomba permanezca trabajando, entonces ahí se apaga la bomba y esta no arranca hasta que el switch de presión le ordene arrancar otra vez. Okay. Esa es la aplicación, una de las aplicaciones que hemos encontrado porque son muy precisos para detectar fugas de agua. O sea, en cuanto tú abres una pequeña válvula dentro del edificio, enseguida se nota el consumo. Claro, el cambio ahí. Y entonces, en esos casos donde tenemos estaciones de presión que trabajan a presión constante, es una aplicación muy interesante porque como tienen alta precisión, tú puedes, en caso de una rotura de una tubería, por ejemplo, si en la madrugada se produce la rotura de una tubería y es el efecto contrario, tienes consumo, cuando no debería haber consumo, también se para la bomba para que no se inunde el edificio de agua. Todos esos sistemas son automáticos. En la noche no tienen operario. Por tanto, es importante esa seguridad. Esa es otra de las aplicaciones que le hemos encontrado a este tipo de medidores.
Algo de bondad también que ellos tienen es que almacenan los valores promedios, los picos, o sea, son fortalezas que tienen que nos permiten también estudiar. El objetivo de ellos también es, con esta escala, es contabilizar los días de mayor consumo, hacer gráficos de comportamiento. ¿Por qué? Porque se está pensando en una expansión a una planta de mayor capacidad. ¿Esto qué significa? Que tenemos que contabilizar bien los consumos actuales para poder hacer una buena proyección para la planta futura. Entonces, uno de los objetivos fundamentales es saber los consumos bases actuales para poder hacer una proyección, digamos, adecuada para la nueva planta de producción. Y si mal no recuerdo, también esa solución, esos macrómetros que se trabajaron en ese proyecto, eran con electrónica local. Nosotros ahora que estamos pidiendo para stock, estamos pensando traer también con electrónica remota. ¿Eso le conviene a ustedes o prefiere así? Sería un gran alivio en cuanto al cableado, Exacto. en cuanto a ubicaciones complejas, pero en este caso el cliente tiene una preferencia, o sea, siempre nos ha exigido comunicación vía cable. Ok. O sea, para evitar perturbaciones, como todos los sistemas, insisto, funcionan en automático, son más vulnerables la comunicación cuando es inalámbrica o por cualquier otra vía que cuando es por cable protegido. Okay. Si te fijas en las instalaciones, todos los cables, tanto de control como de fuerza, están en tuberías metálicas protegidas y casi siempre tenemos doble comunicación para evitar, por ejemplo, una pérdida de la señal. Sí, claro, que hay redundancia ahí. Hay siempre redundancia. O sea, tenemos un contador, por ejemplo, en el agua de la casa, pero tenemos un contador general en la salida. Por tanto, no se nos pierde el agua. En caso que uno falle, tenemos el segundo. Y tenemos todas las conexiones hechas para poder usar o uno u otro. Aunque esté entrando el agua de la casa, existen formas de conectar el agua de la casa con el agua del pozo 1 y con el agua del pozo 2. Estaríamos siempre contando el agua que entra. No, excelente, excelente.